¿De dónde? En esa época. Sí. Razas, los animales. Entonces, ¿por qué ustedes creen que en ese momento surgió la necesidad de ellos dibujar en la caverna, en cuevas, los diferentes tipos de animales? Porque ustedes lo observan aquí, incluso miren cómo ellos están, como cazándolo, y ven cuál es el dibujo en ese tiempo, en la técnica que ellos usaban. Miren cómo ellos lo expresan. ¿Por qué ellos pudieron hacer eso? ¿Cuál fue la necesidad para ellos hacer eso en ese tiempo? El hombre primitivo. Aquí. Para dar instrucciones a quiénes, o a cuáles, a las próximas generaciones. ¿Qué ustedes dicen? Exacto, yo estoy muy de acuerdo con ella. Ese era parte del lenguaje que ellos tenían para transmitir a ciertas generaciones o a otro. Si ellos se movían de sitio, ya las personas que venían ya sabían dónde ellos estaban y sabían ahí parte de la vida, cómo se movía eso. Además de que era un lenguaje más sencillo, algo visual, entonces, aunque, digamos, aún en la prehistoria no había un lenguaje establecido, como decirlo, entonces una manera más fácil de comunicarse era algo por visual. Y ellos incluso, como alguien se muestra, cuentan una historia. Sí, pero además de para una generación, porque nosotros no sabemos o podemos tener la idea de la generación que nos puede suceder, pero además recuerden que si es una tribu del hombre primitivo, no todos salían a cazar. Me imagino que ellos, el que tenía la valentía y la destreza y la habilidad para ellos cazar, venía, entonces le contaba a los que estaban, que tal vez le tocaba esa oportunidad, y entonces le mostraban cómo ellos lo hacían para cuando les tocara la oportunidad, entonces ellos saber cómo hacerlo, porque tal vez expresivamente no podían expresar lo que vieron a lo que no están. Entonces era una forma de dibujarlo, lo que vieron, que eran animales salvajes, silvestres y sobre todo el hombre primitivo. Entonces ellos fueron creando esos métodos. Después de eso, con la modernidad, sustituyeron la sangre, entonces se convirtió aquí en aceite y pigmento. ¿De dónde ustedes creen que se podían elaborar esos pigmentos en aquellos tiempos atrás? Bueno, pudo haber sido de las plantas, se extraen pigmentos, también por ejemplo de las flores, ya para extraer colores más atrayentes. La tierra, la convertían en polvo. Entonces, de todo eso, hay dos grandes técnicas. ¿Cuáles son? Las dos grandes técnicas que podemos asociar todas las técnicas que existen. La rupestre. No, la rupestre ya sabemos que es este tipo de técnica. Ahora hay dos tipos de técnicas. Vamos a suponer un ejemplo. Una técnica lápiz de colores y una técnica óleo. ¿Es la misma técnica? ¿Qué difiere? Entonces, hay técnica seca y técnica húmeda. Entonces tenemos que aprender a verla por familia y saber identificar cuando hay técnica seca, cuando hay técnica húmeda. Sobre todo tenemos que conocer los materiales para saber expresar, explicarle a los estudiantes cómo hacerla, porque usted no puede enseñar lo que usted no sabe. Dicen por ahí que una música, Rafa, una música mal tocada, mal instrumentada es un ruido, y una pintura mal hecha es un muñeco. Entonces, ¿por qué si está bien dibujada y mal pintada se ve bien? ¿Por qué? Te repito, un dibujo mal hecho es un muñeco, y una música mal tocada, mal instrumentada es un ruido. Ahora bien, si está bien dibujada y mal pintada, se ve bien. ¿Por qué? Analicen, para todo abierto. Ustedes tienen sueño, voy muy rápido, díganme. Voy muy de mal paso, más lento, ve algo desconocido. Recuerden que ustedes, cuando vienen a ver, lo que a mí me interesa es que un día me saluden o que yo me toque con ustedes por ahí o los hijos míos. Y ustedes tienen que aprender todo. Todo para mí es un placer estar aquí. Ustedes tienen que aprenderlo todo. Porque cuando usted vaya a X materia, usted tiene que no nada más teóricamente,
en hallante y movimiento, como yo digo. No, tiene que dominar la materia porque a veces los estudiantes quieren que usted haga, a ver si es verdad que usted sabe. Pero tú tienes que demostrarle, porque tú eres el guía, que está certificado y oficialmente para ser el guía de los estudiantes. Entonces, aquí tenemos las dos técnicas, seca y húmeda. Dentro de la técnica seca, ¿qué podemos mencionar? ¿Cuáles técnicas? La de pastel, la de lápiz, el carboncillo, la de la de colores, Está bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver la técnica húmeda. La técnica húmeda. ¿Cuáles? Acuarela. ¿Cuáles más? ¿Cuáles más? ¿Cuáles más? El óleo, acuarela, acrílica, témpera, gauche. ¿Cuáles más? La técnica del huevo, técnica de la encáustica. Todo eso, cuando ustedes ven palabras así, que no está en su contexto de conocimiento, ustedes tienen que investigar para saber cada palabra. ¿Dónde se usaba la técnica del huevo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad en ese momento? La encáustica, que es la tinta china. Al final yo tengo como 20 o 25 trabajos ahí, que lo vamos a socializar, lo vamos a interpretar para que ustedes le pongan la mano, lo vean, diferentes técnicas, pero lo veo muy tímido, tienen que hablar, aprovechen. Para mí es una oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, una oportunidad de compartir con ustedes, y gracias a la hermana que me invitó, pero pregunten, sin miedo, sin vergüenza. Yo decía, aquí vemos 17 y 18, yo soy uno más de ustedes. El óleo, la témpera, el gauche, pintura acrílica, acuarela, técnica del cubismo, técnica de la pintura, técnica de dibujo. Ahora, una pregunta sencilla. ¿Ustedes le dan dibujo? ¿No le han dado dibujo? ¿Todavía? No. Un ejemplo. Si yo decido este es el modelo y ustedes lo van a dibujar desde diferentes puntos de ángulo de vista donde ustedes están, y a ustedes le dan una hoja X, una hoja X. Una hoja cualquiera. Vamos a poner de este lado para que no se distraigan con este lado. Esta es la imagen o el objeto. Pero tú eres que la estás mirando a nosotros, ¿no? O es porque tú estás mostrando el celular. Yo estoy mostrando el celular, porque si yo muestro creo la que imagen se algo me que van a había distraer. ahí. Ahorita. Esta es la hoja, normal. Ok. Hay dos únicas formas para hacer de acuerdo a la imagen, dos únicas formas en este soporte, en este papel, que es el momento de ahora. ¿Cómo lo harían? Este celular lo vamos a dibujar donde ustedes están, y esta es el soporte, la hoja. Hay dos únicas formas cómo dibujarlo. El modelo, que es el celular en estos momentos, nos indica cómo va. Las dos formas, únicas dos formas, y una tercera cuando es cuadrado, que tiene los cuatro lados iguales. Pero en este caso nos concentramos en las dos formas. ¿Cómo iría? Este es el modelo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo empezamos a dibujar? Hablándole de todo un poco. Hablando un chin de la técnica de la pintura, del dibujo. ¿Cómo lo hacemos? No, aparte de la medida, ahora mismo concéntrate que es el celular, que es la imagen donde tú estás, y tú la vas a hacer en esta hoja. ¿Cómo tú empezarías a hacerlo? De acuerdo al modelo, la imagen, que es el objeto, ¿cómo iría la hoja? Dos formas, únicas dos formas. ¿Cómo? La hoja iría vertical, así en la posición que está, y la caja, haría primero la caja, la forma del celular, y en los extremos de la caja, trataría de arquearlo para quitarle la punta a los extremos de la caja que voy a dibujar, y entonces si pongo tu mano pondría la ceñita de 2 deditos, de 3 deditos que lo está agarrando, y terminaría luego poniendo los colores y poniendo las figuras que tiene. Muy importante. ¿Por qué usted detuvo que es vertical? ¿Por qué? Por la posición que tiene y la posición que usted me dio de la hoja también. Me insinuó que si me da así, entonces igual yo haría el dibujo vertical aunque la hoja estuviera de forma horizontal.
¿Por qué? Porque es la posición y el alargamiento, la longitud, la posición que tiene el artículo que estoy dibujando. En este caso es el plano. Muy bien. Dos únicas posiciones. O es vertical o es horizontal. ¿Quién lo determina? La imagen. Recuerden que cuando no tenían el conocimiento, por desconocimiento, cuando éramos pequeños, una paloma para pintar en la bandera, que era así, que automáticamente, porque cuando es más alto que ancho, va vertical, va horizontal, vertical. Cuando es más ancho que alto, va horizontal. El modelo te dice automáticamente. Por eso es que cuando yo no dibujar una paloma así, que tenía que ir horizontal, la metía no vertical, porque era de conocimiento. Y siempre tenemos en la hoja, en el canon de la medida, que siempre tiene que ser vertical como viene la hoja. Pero si el modelo es más ancho que alto, automáticamente va horizontal. Después que va horizontal, se hacen las líneas de referencia. ¿Qué nos indica la línea de referencia? ¿Dónde debemos de partir? Y después de la línea de referencia nos indica los límites. No limita. No es que usted lo va a hacer de este límite, pero no limita en una área determinada. Después de eso, tenemos que hacer lo que dice la letra, el encaje. Pero no solamente un encaje cualquiera. Debemos de saber en un encaje cuáles son los pasos que debemos de dar y con qué figura geométrica la vamos a interpretar. Recuerden que todo lo que está aquí son figuras geométricas. ¿Qué figura geométrica es? ¿Qué figura geométrica es eso? Solamente lo que le agregamos es, mire la mesa, un rectángulo. Lo único que se le hace es una funcionalidad para el uso que le queremos dar, lo que queramos dar de una mesa, pero todo está, dice Paul Cézanne, que todo se simplificaría en el cubo, en el rectángulo y en la esfera, todo. Pero ¿quién lo desarrolló? Pablo Picasso, que es el padre del cubismo español, Pablo Picasso. Entonces, aparte de eso, un dibujo debe tener 5 pasos. Composición, que es componer, ordenar de una forma lógica los elementos: composición, proporción, valorización, presentación y equilibrio. Si usted tiene un espacio determinado, usted no puede hacerlo, no se le caiga ni para la derecha ni para la izquierda. Usted tiene que saber equilibrar. Todo es un encaje. Si yo le pongo 4, 5, 0 de menor a mayor para que usted le dé una lectura y una interpretación, usted va a decir, no, que se ven de mayor a menor, pero todo eso tiene una lectura. Si yo te hago señas que te pare, ya tú te entiendes que estoy diciendo que te pare, porque es un lenguaje. Empezamos A, E, I, O. Después lo combinamos con el abecedario y construimos un lenguaje. Ahora, en el dibujo es un lenguaje gráfico que debemos de enseñar, que cuando hacemos 2 paralelas, como nos han enseñado que por mucho que se prolonguen, nunca llegan a juntarse. Son 2 paralelas. Pero si usted cierra las 2 paralelas, ¿en qué se convierte? En un rectángulo. Y es una figura geométrica. Si usted pone 2 paralelas, que dicen que por mucho que se prolonguen, nunca llegan a juntarse, ¿verdad? Si usted la cierra, el inicio y el final, ya se convierte en una figura geométrica. Entonces ese es el lenguaje que vamos construyendo también en el dibujo. ¿Por qué se caracteriza el dibujo? Por su línea y por sus trazos. Entonces aquí tenemos en la técnica seca, miren que tenemos ahí de la técnica seca, el lápiz y plomo. Hay un detalle con los lápices. Ahorita les muestro algunos dibujos de algunos materiales. O yo se los muestro ahorita, y así ustedes le ponen la mano, lo van mirando, hacen la pregunta. Pero con los lápices de dibujo, con cualquier lápiz se dibuja, pero no es lo recomendable. Cuando hay un lápiz de dibujo, recuerden que los lápices de dibujo, primero no tienen borra, segundo tienen una numeración. Usted tiene que saber la mina. La mina es la punta. ¿Cuál es que usted debe usar con líneas? Hay 2 tipos de líneas para hacer un dibujo, que es la línea tenue y la línea rígida. ¿Con cuál de las 2 líneas ustedes creen que debemos de dibujar? ¿Con cuál de las 2? Realmente se te escucha, casi no se te escucha. Hablen, vamos, aprovechen, vamos. Por ejemplo, el dibujo del león con un lápiz de punta afilada, la línea afilada es mucho mejor para darle detalles al pelo, pero en
va a ver cómo. Profesor, Sí. usted me perdone ya, porque yo no tengo que intervenir. Pero Claro que sí, es usted una puede. cosa, ella está revelando, la joven, que tiene alguna iniciación en eso, pero ustedes no. Entonces digan lo que se les ocurra, Sí. porque precisamente lo que quiere el profesor es despertar el interés de ustedes y saber cómo reciben eso. Nadie se va a reír de lo que digan, Claro. aunque sea un disparate, aunque